tu diestra, mas a ti no llegará. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ante todas estas cosas, ante todo lo que presenta el 2017 apenas en estos primeros 15 días, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Aunque un ejército acampe en contra de mí, dice el Señor en su palabra, el salmista, no temerá mi corazón. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro primero de Samuel, el primer libro de Samuel. Por cierto, propósito de año nuevo para todos ustedes, leer completo el libro primero de Samuel. Ya se los había dejado desde el año pasado, pero no hicieron bien su tarea. ¿Sabe por qué? Porque aquí vamos a leer y vamos a estudiar cierto pasaje. No podemos estar recapitulando desde el capítulo 1 hasta donde vamos ahorita, pero si usted tiene fresco, si ya leyó todo el libro, pues eso ayuda a que nos sitúe más en el contexto histórico, desde luego, y también práctico para el aprendizaje día a día de nuestras vidas. Un libro que se escribió hace más de 3000 años, sin embargo, hay enseñanzas gloriosas, preciosas, cumpliéndose así la palabra de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir a cada uno de los hijos de Dios. Entonces les recomiendo mucho una vez más que lean todo el libro primero de Samuel, las veces que sea necesario. Y el contexto general de este libro es que se termina el gobierno del pueblo de Israel a través de los jueces, como ya hemos mencionado, que era Gedeón, Sansón, Jefté, Débora. El último de los jueces se considera el profeta Samuel, protagonista principal, por lo menos en los primeros capítulos de este libro. Después empieza el pueblo de Dios a ser gobernado por reyes, siendo el primer monarca del pueblo de Israel el rey Saúl. En el principio, cuando recién es ungido por rey, escogido entre todos los del pueblo de Israel, pues era un joven sobresaliente, era un joven que gozaba de excelente testimonio, sumiso, sujeto a su papá, sujeto a las autoridades, temeroso de Dios, sujeto a las autoridades espirituales, tanto que nos valió para hacer y para dar una conferencia con el título El Hijo Modelo, considerando a Saúl un personaje, un muchacho, un joven ejemplar, en el principio de su ministerio, cuando él fue llamado, ungido como el rey de Israel. Sin embargo, el rey Saúl no permaneció firme en sus convicciones, no permaneció firme, por decirlo de alguna manera actual, en su vida cristiana. Esto es, no permaneció firme en su caminar con el Señor, y se nota cómo se empieza a desviar de los caminos del Señor, tanto que el profeta Samuel, por lo menos en 2 ocasiones, lo tuvo que reprender bastante enérgicamente, diciéndole: locamente has actuado, hiciste muy mal en eso. Ahorita les voy a recordar cuando le dijo esto el profeta Samuel a el rey Saúl, tanto que Samuel le dijo: si hubieras hecho lo correcto, si hubieras obedecido, si no hubieras sido rebelde, si hubieras seguido la simple instrucción que de parte de Dios recibiste, el Señor para siempre hubiera afirmado tu ministerio y tu reino. Pero ahora el Señor te desecha para que tu descendencia ya no sea, ya no hereden el reinado de Israel. Ahora se va a pasar a otro, y ese otro era precisamente el rey David, que no era de la familia ni descendiente del rey Saúl. Algo muy triste pasa con estos hombres de Dios. Bueno, Saúl nos toca estudiarlo, pero no es solo él. Varios hombres de Dios, el mismo David, posteriormente se ve como también se desvía de los caminos del Señor, y esto hace que nuestro corazón se conmueva de profunda tristeza,
pero bueno, Dios permite en su misericordia que tú y yo en este tiempo realmente experimentemos en cabeza ajena. Aprendamos de lo que le pasó a estos hombres de Dios, porque como dice por lo menos 2 veces, 1 Corintios 10, para que no hagamos como ellos le hicieron, para que usemos las cosas que a ellos les pasaron como un ejemplo para que nosotros no caigamos en el mismo error. Encontramos ahora en el capítulo 16 del libro primero de Samuel. Voy a leer un poquito más adelante, ya aventajadito el capítulo del versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios: después de que es ungido David por rey, ya hemos hablado de esto, quizá más adelante retomemos este tema, pero quiero que vean el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, un espíritu malo que el Señor dio parte, permitió que atormentara a Saúl. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¿Cómo no le iba a amar si cuando David tocaba se desenchamucaba? Por supuesto que lo amó, aparte que gozaba aunque es de notar aquí, fíjense por favor en este detalle del versículo 18. Cuando están diciéndole las credenciales, la carta de recomendación de David, su perfil, le dice: oye, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Ya quedamos que en la Biblia no hay feos, ¿no? Lo he visto con ustedes esto varias veces. Lo de hermoso lo obviamos, pero es de notar cómo dice que es un hombre de guerra. Y el resto de la narración en el capítulo 17, cuando David se enfrenta a Goliat, no dice que era un hombre de guerra, dice que era un muchacho. Y hasta Saúl le dice: ¿cómo te vas a enfrentar a ese gigante si él es un hombre de guerra, refiriéndose a Goliat desde siempre, y tú eres un muchachito? Tú eres un pastor de ovejas, no era el rey David vigoroso que conocemos en capítulos posteriores. Aquí era un muchacho. Sin embargo, este muchacho que tocaba bien el arpa y que era bien parecido, se le reconoce como hombre de guerra. Por fin, ¿era hombre de guerra o no era hombre de guerra? Era un muchacho, sí, era un hombre de guerra, pero de guerra espiritual. Después de guerra física, cuando mata al gigante Goliat, pero aquí se le reconocía que podía hacer guerra espiritual. Y cuando el espíritu malo, versículo 23, de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio
y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mira, cuando David tocaba el arpa para que dejara de este espíritu malo atormentar a el rey Saúl, no tocaba el bómboro quiñá quiñá. No tocaba Baila como Juana la Cubana. Él tocaba y hacía guerra con salmos, con cánticos espirituales que los demonios, un espíritu malo, un espíritu inmundo, que son estas huestes espirituales de maldad de las que habla Efesios 12, cuando dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, Efesios 6:2, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ya hemos hablado que tenemos varios enemigos, la carne sí, las propias concupiscencias, el pecado que nos asedia, pero también estos espíritus malos, estas huestes espirituales de maldad que Dios permite, porque generalmente o casi siempre nosotros antes lo permitimos por causa de nuestro pecado, que este enemigo de nuestras almas, estas huestes espirituales de maldad comandadas por Satanás, nos ataquen. Oye, pero si soy un hijo de Dios, ¿puedo ser atacado por estas huestes espirituales de maldad? Pregúntale al ungido de Jehová, Saúl. No tenía paz, era atormentado. El tema de esta mañana se titula Síntomas de un endemoniado. Pero no me estoy refiriendo al gadareno. No me voy a referir hoy a esos endemoniados que se avientan sus marometitas de osito panda y vomitan espinacas. Y rompen violentamente cadenas, se hacen daño a sí mismo y habitan en los sepulcros. Oye, ¿ese es un endemoniado? Sí, claro. Pero no todos los síntomas de alguien que está siendo afligido por demonios necesariamente son violentos. Necesariamente son espectaculares o que ponen los ojos en blanco y este tipo de cosas. No. Y fíjate bien, porque hoy me voy a referir a los síntomas de un endemoniado que por lo menos se dice, y es muy probable que forme parte de la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Oye, ¿un cristiano puede estar endemoniado? No, sobran. Pero ¿cómo es posible esto? Te voy a hacer la aclaración y te lo voy a demostrar con la Biblia y vamos a ver varios pasajes al respecto. Endemoniado viene la palabra en el griego daimonizomai, no hay manera bonita de decirlo. Y quiere decir alguien que como el ungido de Jehová, el rey Saúl, está siendo atormentado por demonios. Un cristiano jamás de los jamases, no confundir que está endemoniado, que es lo mismo que ser afligido por demonios, invadido por demonios, atormentado por los demonios, el colmo, pero también utilizado por los demonios. No confundir esto con poseído por los demonios o por Satanás. Poseer quiere decir que le perteneces a. Ningún hijo de Dios le pertenece a Satanás. Porque por precio fuimos comprados. Ahora le pertenecemos, solamente le pertenecemos por la gracia del Señor y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Dios nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Somos su posesión, no somos posesión de Satanás. Entonces, un cristiano no puede ser poseído por demonios,
porque no le pertenecemos ni a Satanás ni a las huestes espirituales de maldad. Sin embargo, un cristiano sí puede ser afligido por demonios, atormentado por demonios, el colmo, utilizado por las huestes espirituales de maldad. Es por eso que la palabra de Dios dice, hay que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Antiguo Testamento, el ejemplo más claro que tenemos es a donde un hombre de Dios está siendo atormentado por demonios, un hombre ungido, otro hombre justo, pues el justo Job. Está Satanás y le dice el Señor, ¿de dónde vienes? Y aquel contesta, Satanás, de rodear la tierra. Y con tal que Dios da parte, Dios permite que Satanás aflija a Job de tal manera que pierde sus bienes materiales, que pierde su familia, que pierde su salud física, y ese mal que vino sobre él, Dios lo permitió en su vida, para que tú y yo sepamos que si la Biblia dice que tenemos un adversario que es el diablo, para que tú y yo sepamos que si tenemos un enemigo que no es carnal, sino las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los principados, las potestades y todos estos espíritus demoníacos nos quieren atormentar, es real, es 100% real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir los ojos, experimentar en cabeza ajena y no parecernos a Saúl, porque él empieza bien y después se enchamuca. Bueno, permite ser afligido o atormentado por demonios, como muchos de los cristianos hoy día están siendo atormentados por demonios, y unos lamentablemente ni siquiera saben qué es eso, porque claro, tenemos la idea cierta de que, oye, yo no puedo ser poseído por demonios. Sí, claro que no. Pero cuando dice la palabra de Dios que vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, esto es no asustar, no venir en la noche y jalarte los pies para que te caigas de la cama, no rasguñar. El enemigo de nuestras almas nos quiere ver muertos, nos quiere destruir. Es real el ataque demoníaco. Malo cuando concedemos, como concedió el rey Saúl, ser atacado, invadido, incluso utilizado por estas huestes espirituales de maldad. Primer síntoma de un endemoniado: por algo se empieza. ¿Sabes cómo empezó Saúl? Empezó siendo un rebelde. Yo me atrevería a decir religiosamente rebelde. Traducido a este tiempo, cristianamente rebelde. Oye, ¿eso es posible? Lamentablemente es posible. Vean ustedes, por favor, el capítulo 13, de ahí del libro primero de Samuel. Entonces, versículo 11 del capítulo 13, Samuel dijo, le está diciendo a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová
ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primer síntoma de un endemoniado: la rebeldía, el ser sabio en tu propia opinión. Mira, aquí no dice que él todavía estaba siendo atormentado por demonios, pero sin lugar a dudas esta fue la primera prueba, la primera puerta que abrió para ser atormentado, afligido por demonios. La rebeldía, y aquí la disfrazó de una obra santa. ¿Sabes qué? La instrucción era: espérate a que llegue el profeta para que él ofrezca el sacrificio. No se le antojó obedecer esa sencilla instrucción de parte de Dios que le fue dada a través del líder espiritual. No hace caso, entonces se abre a ser afligido por demonios por ser un religioso, pero religioso rebelde. Lo mismo pasó en el capítulo 15. Vamos ahora al capítulo 15. La instrucción era: Rey Saúl, en tu calidad de rey, tienes que deshacer, tienes que destruir a los amalecitas. No tienes que guardar ni siquiera los animalitos, nada. Tienes que deshacerte de todos los amalecitas. ¿Por qué? Porque eso estaba ya visto desde la época de Moisés, que así tenía que suceder. Entonces el rey Saúl no hace caso una vez más y se justifica delante de Samuel con esta cristiana rebeldía o rebeldía disfrazada de religiosidad, diciéndole, cuando Samuel regaña a Saúl, le dice otra vez, no solo en el capítulo 13, ahora en el 15, tampoco obedeciste. Y Saúl dice, sí obedecí, ya tuvimos la victoria sobre todo el pueblo de Amalec. Entonces Samuel le dice, pero yo oigo a las vacas, yo oigo a los borregos, por favor. Y se te dijo que mataras a todo. Entonces pasa la bolita, en vez de arrepentirse, vamos a ver esto más adelante, y dice, es que el pueblo guardó lo mejor para sacrificarlo a Dios. ¿Sabes qué? Sacúdete lo religioso y ponte lo obediente. Porque aparte dejó vivo al rey de Amalec, o sea, no solamente a las ovejas y todo esto. Y cuando él se trata de justificar diciendo, es que no llegué a tiempo, papá, porque estaba en la reunión de jóvenes. No llegué a tiempo, amado esposo mío, hoy no está la comida a tiempo porque me entretuve más de la cuenta en el santo servicio del domingo. No hay tal cosa, y no debe haber tal cosa, como un cristiano, una cristiana rebelde que justifique su pecado, echándole la culpa a las cosas de Dios. Mira, no me queda más remedio porque es lo que estamos estudiando. Aquí la puerta abierta fue para ser atormentado por demonios. De un ungido, el ungido abrió la puerta para ser endemoniado, para que se oiga así drástico, ¿no? No solamente atormentado por demonios, no, para ser endemoniado. Abrió la puerta con un pecado de rebeldía, pero prácticamente se abre el zaguán de tu corazón con cualquier otro pecado. Aquí estamos tratando específicamente el de la rebeldía, pero cualquier pecado puede ser una puerta abierta para que tú seas afligido por demonios, aunque seas hijo de Dios, aunque seas hija de Dios. Oye, ¿por qué me van tan mal? ¿Por qué tengo tal aflicción? ¿Por qué estoy como anguila eléctrica? ¿Por qué parece que todo el tiempo estoy con los cables pelados? No tengo paz en mi alma, estoy tan atormentado y me congrego los domingos. Te congregas el domingo, pero eres un patán con tu mujer. Te congregas el domingo, pero Dios sabe la cantidad de majaderías y de peladeces que estás diciendo antes de llegar a este recinto.
Cruzas milagrosamente la puerta de las iglesias, te pones la aureola, la aureola, gloria a Dios, amén, aleluya, el Señor te bendiga, el Señor te bendice. Pero antes de llegar aquí, a punta de majaderías trataste a tus hijos y a tu esposa. Dime tú si no estás ya más que enchamucado. Es un síntoma, pero gracias a Dios, la santa palabra de Dios nos dice cómo tener victoria sobre eso. Estamos en un cuerpo corruptible, estamos expuestos a fallarle al Señor, estamos expuestos al pecado. En este pecado específico de la rebeldía. Sí, soy una mujer santa, soy una mujer cristiana, soy una mujer que asiste a los discipulados, pero no se te antoja someterte y hacerle caso y obedecer y estar bajo la autoridad de tu marido, entonces eres una rebelde cristiana, religiosa, y estás expuesta a ser afligida por demonios. Y mira, créeme, te lo digo con todo mi corazón, porque ya he hablado aquí yo muchas veces de la figura de la mujer, de cómo Dios la exalta, de cómo la advertencia para nosotros, los inocentes varoncitos de Dios, es drástica si no las tratamos como se merecen. No estoy hablando de sobajar a la mujer, ni de que estate en tu posición sumisa y sujeta porque yo soy la autoridad de la casa. No es así. Pero cuando uno predica de esto, ya descubrí que el Espíritu Santo a uno lo apoya. Y tú sabes, mujer, si perteneces o no perteneces al club de admiradoras de Jezabel, que controlas al marido, que no es de que él pretenda ponerte el pie sobre tu cuello, no, sutilmente no te sometes, sutilmente le faltas al respeto, sutilmente no le reconoces la autoridad que tiene de parte de Dios delante de los hijos. Lo que el Señor te muestre, lo que el Señor diga en la intimidad de tu corazón, ese es un pecado de rebeldía. Los varones también somos rebeldes, sí. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, o sea, se complace Jehová tanto en que te congregues, que tengas tantos discipulados y todo esto. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado para que no seas rey. La rebeldía, ya hablamos de esto, se compara como un pecado de idolatría, se compara como un pecado de hechicería, como un pecado de adivinación. Si un hombre de Dios, un ungido, una mujer de Dios abre semejante puerta, es lo mismo que si jugaras con la tabla Ouija, es lo mismo que si te echaran las cartas, es lo mismo que si fueras a consultar a un adivino. Si uno es rebelde, te abres para ser atormentado por demonios, como en este caso fue atormentado el rey Saúl. Y ahorita los cristianos religiosos, teólogos, de esos que entre comillas me tropieza su santidad, porque son teólogos y acomodan la Biblia como les conviene, están diciendo: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Antiguo Testamento. Oye, ¿y Nuevo Testamento? Hay más enchamucados en el Nuevo Testamento cristianos que en el Antiguo. El mismísimo apóstol Pedro. Vean por favor Nuevo Testamento, Mateo 16. Y esto lo reconoce nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, versículo
21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte al Señor, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, ¿a quién dijo? A Pedro. ¿Y sabes lo que le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba siendo utilizado por Satanás. ¿Pedro era cristiano? Sí era cristiano. Jesús lo reconoce. Vosotros ya estáis limpios, le dijo a sus apóstoles, por la palabra que yo les he predicado. Sin embargo, aquí Jesús se voltea a ver al que estaba siendo utilizado por los demonios, que era el mismísimo apóstol Pedro, y le dice: quítate, apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Un cristiano en el Nuevo Testamento, utilizado por el mismo Satanás. Otro ejemplo para que contraste lo drástico que es: si estos hombres de Dios se enchamucaron, ¿qué nos espera a ti y a mí? Si estos hombres de Dios en un momento dado Satanás los usó como instrumento de destrucción, o fueron afligidos por demonios, ¿qué nos espera a ti y a mí? Lo que vamos a aprender hoy para tener victoria sobre todas las huestes espirituales de maldad. Aquí les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice la palabra de Dios. Pero bueno, quiero comprobar con la Escritura que un hijo de Dios, que un ungido puede ser definitivamente invadido, afligido, atormentado por demonios. Otro ejemplo, otro apóstol, en este caso el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, otra vez Dios dio parte, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Mensajero de Satanás aquí en el original es un ángelos. Un mensajero, la palabra que se usa de mensajero aquí es ángelos. Un ángel de Satanás me fue enviado, dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Si había algo con lo que Pablo constantemente tenía que estar luchando, era contra la soberbia. A veces con mucho temor, cuando él tiene que defender su ministerio y dar sus cartas de presentación y defender su apostolado, tiene que decir: estoy hablando como en locura. Ellos son apóstoles, yo más. En cuanto a la ley, fariseo, benjaminita, educado a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Pero con todo, y que Dios lo arrebató al tercer cielo y vio cosas impresionantes, reconoce que tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que le bajara 2 rayitas, para que no fuera soberbio, para que no fuera altivo. Entonces, ¿conoces mucho de la palabra de Dios? Sométete a Dios. ¿Conoces mucho de la palabra de Dios? No seas un insolente ni sabio en tu propia opinión. Ten la humildad suficiente, porque por eso a veces estás recibiendo una aflicción
en tu carne. Unos dicen que era una enfermedad que Pablo tenía en los ojos, otros dicen que este aguijón en la carne pues era nada menos ni nada más las veces que fue apedreado, azotado, encarcelado o sufrió naufragios. No se sabe a ciencia cierta, pero que padecía, que tuvo que orar para que el Señor quitara ese azote en su vida, lo tuvo que hacer. El Señor le dice: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Esto es, tienes la facultad en mi Hijo Jesucristo de tener victoria sobre estas aflicciones provocadas directamente por demonios. Un ángel de Satanás tocó, afligió en un momento dado al apóstol Pablo. Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué llenó Satanás su corazón para que mintieran al Espíritu Santo? Cuando alguien de la iglesia pretendió transarse, a robar al Señor. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Hermanos en Jesucristo, buen cuidado debemos de tener de, primero, no abrir puertas. Por el pecado de la rebeldía, sí, pero por cualquier otro pecado en nuestras vidas, no abrir puertas para que estas huestes espirituales de maldad nos aflijan, porque Dios les da permiso, Dios les da permiso. Como Dios le dio permiso a Nabucodonosor para que tuviera victoria sobre su pueblo Israel, hasta lo llamó mi siervo. Dios da parte, Dios lo permite. Cuando nosotros, por causa de nuestro pecado, lo permitimos antes. El primer síntoma de un endemoniado puede ser la rebeldía o, créanme, cualquier pecado. El segundo síntoma es, ya hablé de esto, la falsa religiosidad. Esto es pretender conocer al Señor, tener un pie en la iglesia y tener otro pie en el mundo. Aquí vale la pena el reto escucharlo nuevamente, que hizo el profeta Elías cuando le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si los baales, o sea, las cosas que ofrece el mundo, los demonios, las atracciones de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, si es eso, entonces ve en pos de él, pero no estés entre dos pensamientos. O sea, que no llegues crudo el domingo en la mañana aquí. Que ayer estuviste en un centro de pecado y viviste disipadamente y hoy vienes como en un acto religioso solamente para expiar, para limpiar tus culpas. No lo hagas, no lo hagas. Digo, sí sigue viniendo, pero no crudo. Sí sigue viniendo, pero no un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Decídete, Dios te va a dar la fortaleza. Oye, es que aquella cosa me atrae tanto. Claro, si no pareciera sabrosa, no te irías en pos de eso. Por eso es tentación. Se ve bien, se ve el pastel apetitoso, con merengue de colores, bien decorado, hasta con velitas. Pero lástima que sea un pastel de cianuro. Así es la tentación. Así es un síntoma de un endemoniado, está afligido por los demonios, sí, y vive una falsa religiosidad. La religión no es mala. No quiero decir que el pertenecer a la familia de la fe, el ser cristiano, el congregarse, el tomar estudios es malo. No. Es malo cuando se hace de manera hipócrita. Es malo cuando se hace con un corazón sucio. No me malentiendan en esta parte del mensaje. Esto es el hospital del Espíritu Santo. Aquí venimos ciertamente sucios, con heridas supurantes, malolientes, por causa de nuestro pecado.
Pero este es el hospital del Espíritu Santo, a donde la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. ¿Qué es lo que no hace un endemoniado? Ese es otro síntoma. Jamás se arrepiente. Saúl jamás se arrepintió. Desde la rebeldía del capítulo 13, más adelante, cuando destruye en el capítulo 22 toda una aldea y mata mujeres y niños del pueblo de Dios y mata a 85 por lo menos sacerdotes del Señor. Jamás se arrepiente. Entonces empieza siendo rebelde, después trata de matar a David, nunca se arrepiente, después mata a sacerdotes, nunca se arrepiente, y al final de sus días acaba consultando a una divina. O sea, ¿endemoniado el tipo? Sí. Pero fíjate que David 2 veces, en el capítulo 24 y en el capítulo 26, tuvo oportunidad de matar a Saúl. Pero David reconoce: mi mano no se va a levantar contra el ungido de Jehová. ¿De que era cristiano el tipo? Era. ¿De que era un hijo de Dios? Era. Pero un síntoma de alguien a este grado de ser controlado por demonios, utilizado por demonios para destruir la obra de Dios, y fue de mal en peor, cada vez peor, porque jamás se arrepintió. Si tú ya alzaste tu mano y ya aventaste lanzas que salieron de tu boca contra un ungido del Señor, y me estoy refiriendo a cualquier cristiano, ya está siendo utilizado por el diablo para destruir la obra de Dios. ¿Qué es lo principal en esta mañana? Sí, por causa de nuestro pecado abrimos puertas para ser afligido por demonios, como lo fue en su tiempo Pedro. Satanás te pidió, ¿sabes para qué? Para ser zarandeado como se zarandea el trigo. Pero yo he orado, dijo Jesús, para que tu fe no decaiga, no desmaye. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es, cuando te arrepientas, Satanás te va a dejar de sacudir. Cuando te arrepientes, automáticamente viene de parte de Dios paz que sobrepasa todo entendimiento y todo sentimiento, gobernando tu corazón. Cuando te arrepientes de la rebeldía, cuando te arrepientes de los pecados de impureza sexual, cuando te arrepientes de haber robado al Señor, cuando te arrepientes de el pecado que sea, que el Espíritu Santo te redarguya, en ese momento se cortan los derechos legales para que las huestes espirituales de maldad te sigan afligiendo, y entonces sí, aplica aquello que dice el Señor: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales siguen a los que creen. ¿Cuántos aquí son creyentes? No veo las manos. Eso supuse, si no hubiera dado un mensaje evangelístico. Las señales que siguen a los que creen y la facultad que tú y yo tenemos en el poder y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo es: hueste espiritual de maldad, te vas de mí, en el nombre de Jesús. Pero escuché una vez algo que no se me va a olvidar. En el nombre de Cristo Jesús, tú puedes echar fuera a tus enemigos, pero no puedes echar fuera a tus amigos. Y si tu amigo es la rebeldía, si tu amigo es la inmoralidad, si tu amigo es ser el macho mexicano cristiano hijo de Pepe el Toro, y si tu amigo es esa mujer Jezabel controladora, manipuladora de sus hijos y de su marido chantajista,
por más que reprendas, no se va a ir. Te tienes que arrepentir primero. Nos tenemos que arrepentir primero y decir, esta parte de mi pésimo carácter no es mi amigo, es mi enemigo, lo confieso como un pecado, te vas de mí, en el nombre de Jesús. Y ese demonio, en el nombre de Cristo, se va a ir, porque se le está ordenando en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo afligen los demonios? A veces físicamente, a veces tocan los bienes materiales, a veces lo que tocan es la parte emocional, la falta de paz, la tristeza desmedida, la depresión. Repréndelas en el nombre de Jesús. Solamente la recomendación, la enseñanza de hoy es, antes, como que te arrepientes legítimamente. Estamos expuestos a pecar, sí. Aquí, mira, decimos que es la iglesia, el hospital del Espíritu Santo, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Yo tengo necesidad de médico. Pero como Pedro, ¿te imaginas encarar al Señor y que el Señor cara a cara te diga, Pedro, como que te alineas por la derecha? No. Le dijo a Pedro, dirigiéndose a él, apártate de mí, Satanás. Señor, no soy Satanás, soy Pedro. Y luego, ¿por qué salen ese tipo de cosas de tu boca? Pues porque te está usando el enemigo. Pero una vez vuelto, confirma a los hermanos. Esto es, hay que pedir perdón por nuestra falta, arrepentirnos de nuestro pecado. Y digo rápidamente, no solamente podemos dejar de ser afligidos por demonios cuando en el nombre de Jesús los echamos fuera. Ciertamente esto libera. Pero David no se ve que nunca dijo, en el nombre de Cristo, demonio que estás así, en el nombre de Jehová de los ejércitos, demonio que estás afligiendo a Saúl, te vas. Él solamente alababa al Señor. Segunda de Crónicas 20. Cuando se alaba al Señor, también se libera. Cuando se reprende en el nombre de Cristo, también se libera y se echan fuera demonios. Sométete pues a Dios, dice Santiago, resiste al diablo y él huye de ti. No solamente una, varias maneras puso el Señor para ser librado de las huestes espirituales de maldad. El principal ingrediente para cualquiera de estas maneras funcione es pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados, y que Dios nos libre de estar siendo controlados por demonios, afligidos por demonios, invadidos por demonios, utilizados por demonios para destruir la obra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te alabamos y te damos la gloria. Porque con toda franqueza, no solo podemos reconocer que te hemos fallado, con toda franqueza podemos reconocer que a veces la gente que nos rodea, la familia, los hermanos en la fe, incluso nosotros mismos, nos desconocemos por las cosas que hacemos, que decimos o pensamos. Ahí sabemos que estamos siendo afligidos por huestes espirituales de maldad, por demonios. Líbranos de abrir puerta para ser presa de tal aflicción, incluso de ser presa de tal invasión como para destruir tu obra con lo que decimos, con lo que juzgamos, con lo que señalamos a otros. Pero bueno,
Estas cosas que antes se escribieron como ejemplo, para que no hagamos las cosas malas. Y hoy queremos hacer lo correcto, porque con todas mis debilidades, con todos mis pecados, con todo y la falta de paz y las cuestiones que no tengo victoria, con todo, hoy estoy aquí ante tu presencia, porque como quiera, sabes, Señor, que te amo. Sabes que te amamos. Y hoy suplicamos tu perdón para cerrar puerta a toda contaminación de espíritu malo, de espíritu inmundo, de mensajero de Satanás. Por eso suplicamos tu perdón. Tú conoces mejor que nadie mis rebeldías y ese pecado que tú y yo conocemos, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Abre tu corazón al Señor y pídele perdón. Y aprovecho este minuto, porque hay pecados obvios, tan obvios como la rebeldía, como el robo, como la impureza sexual. Hasta puede ser obvio la amargura, la maledicencia. Pero otros pecados en la vida de los cristianos se esconden muy bien. Y quiero decirte algo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor trae en sí castigo. Job decía, el temor que yo me espantaba, ese es el que me sobrevino. Yo quiero con toda honestidad que tú y yo confesemos el temor, el terror, el pánico como un pecado. Porque es falta de confianza a Dios, falta de fe. Señor, en el nombre de Cristo, el temor, yo hoy lo confieso como un pecado. Te suplico que me perdones esta falta, porque no quiero que el miedo, el temor, abra puerta en mi vida para ser afligido con más miedo, con más incertidumbre, con más inseguridad en mi vida. No. Hoy confieso este pecado no tan obvio del temor, lo confieso y te suplico que me perdones, porque toda mi vida, toda mi fe, porque mis hijos, porque mis bienes materiales, porque mi familia está en tus manos. Hoy corro como un pollito corre bajo las alas tibias de su madre. Corro a ti, Señor, para que se cumpla en mí aquello de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A veces, a mi parecer, a mis ojos, Señor, parezco así un pollito amarillo, recién nacido, prácticamente indefenso. Pero no, confío en ti, no estoy indefenso. Estoy bajo las alas del Omnipotente. Estoy protegido, custodiado, resguardado por tu poder. De aquí en adelante, concédenos, Señor, conducirnos en esa confianza,
en la confianza de tu protección, de tu provisión, de tu cuidado. Porque a ti corremos